Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amados televidentes de Discipulado de Capacitación con la pastora y psicóloga Rebeca Ávila y el pastor Bernardo Ávila. Estamos aquí, amados hermanos, para ayudarlos. Quizás el lugar donde estás, esa iglesia, no te lo ha enseñado. Digo que es lo más peligroso para perder la salvación. Según la palabra de Dios, vamos a hablar del Espíritu Santo. Ya sabemos que Dios dice en Mateo 12:31, perdona todo pecado, todo pecado. Una vez que uno venga con un corazón contrito y humillado de lo que habló David, Dios no lo desprecia. Pero el único pecado que Dios no perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es una blasfemia? Aquí vamos a hablar con la pastora y psicóloga Rebeca Ávila. Pastora, el Espíritu Santo de Dios y su función en la tierra, ¿verdad? Vamos a estar hablando, amados hermanos, muchas bendiciones, ánimo en medio de cualquier situación contraria en que usted se encuentre en esta hora. Reciba aliento de parte de Dios en esta hora, fuerza y ánimo para seguir adelante. Y tenemos ese agente poderoso en esta tierra que quizás es la persona más ignorada. Es la tercera persona del poder ejecutivo de Dios, el excelentísimo Espíritu Santo de Dios, que Cristo nos dejó dicho que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos enviaría a nosotros. Es decir, el Padre y el Hijo están en el cielo. Amén, pastora. Están haciendo su función, pero Él envió a su Espíritu Santo y está aquí con nosotros. Y Él quiere ser tomado en cuenta. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu guía. Él quiere ser tu consejero. De eso es lo que vamos a estar hablando, de el Espíritu Santo de Dios y su función. Son muchas funciones. Vamos a tener que dividir este mensaje como en tres partes, ¿verdad? Inicialmente vamos a estar hablando sus orígenes, cómo Él es que Cristo vino a la tierra a través del vientre virginal de María, engendrada por el Espíritu Santo de Dios. Pero Él no estaba aquí. Nos vamos a dar cuenta que solo Dios mandó ese poder en el vientre virginal para traer a Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta cómo Él vino también cuando fue bautizado. Jesucristo estaba operando aquí solamente con las direcciones del Padre, buscando su rostro, retirándose a las montañas. Pero el Espíritu de Dios vino en el momento que fue bautizado. Y cómo operó en Cristo durante esos años que estuvo aquí en la tierra para recibir su ministerio. ¿Verdad? Es una situación un poco como compleja, pero no es tan compleja para que lo podamos entender en esta mañana, tarde o noche, cuando usted lo escuche. Amados, es lo más serio que hay. Yo sé que en el lugar donde estás, ni tu pastor cuenta con el Espíritu Santo. Estuvimos en una iglesia cuando mi esposa, la psicóloga, hablaba del Espíritu Santo. El pastor decía, cuidado con esto aquí, cuidado con esto aquí, cuidado con esto aquí. Hey, amados hermanos, note conmigo para que nadie te engañe. Colosenses 2:8, Mateo 12:31. Por eso digo, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Todo pecado será perdonado, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No será perdonado a los hombres, pero más la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Hello. Que sí, que pierde su salvación automáticamente. ¿Acaso que eso no necesita ser doctor, reverendo para entender esto? Eso está claro ahí. Amados,
Él es que está aquí con nosotros cuando te sientes triste. Cuando dice huérfanos, yo soy huérfano de padre y madre. Pero a tú tener el Espíritu Santo, tú ya no eres huérfanos. Cualquier problema que tú tengas con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, finanzas, salud, habla con el Espíritu Santo. Me iré, pero yo no los dejaré huérfanos, pastora. Amén. El Ruach HaKodesh, en hebreo, presencia, esa presencia poderosa. Ruach significa viento. En los diferentes segmentos que vamos a estar hablando, vamos a entender este viento, esta corriente poderosa que fue manifestada en el día de Pentecostés, conforme lo dice en el libro de Hechos, capítulo 2. En griego se llama Neuma, el poderoso Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios es la parte más sensible de Dios. Se puede, si la gente quiere blasfemar, que no se lo recomiendo a nadie, puede hablar mal en contra de Dios, puede hablar mal en contra de Jesucristo, que Dios nos libre, pero del Espíritu Santo no se puede. No va a haber perdón ni en esta generación ni en la otra. Y más enseguida vamos a estar entrando más profundamente hablando de lo que es la blasfemia al Espíritu Santo de Dios. Pastor. Amados hermanos, note aquí conmigo, coge tu espada, la palabra de Dios, para que nadie te engañe, Colosenses 2:8, porque hay millones de engañadores por la radio, televisión, por YouTube, Facebook, engañando. Si usted desconoce la palabra de Dios, te van a engañar. Aquí está el primer fracaso. Hechos 5:2. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarse con parte de ese dinero, con el precio del dinero, terreno que vendieron un terreno, se quedaron con esa parte del dinero? Pero Pedro ya no era aquel Pedro emocionalista, ya estaba bautizado por el Espíritu Santo. Por ende, a Pedro nadie le fue con chisme. Dios se lo reveló, que habían robado un dinero aquí, como hay tantos ladrones en este camino. Amados hermanos, ahí está. A mentir al Espíritu Santo, pastora. Sí, como estamos en este momento, ¿verdad? Conforme el Espíritu Santo de Dios. Eso era la última parte que íbamos a explicar, pero el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía. Y vamos a hablar de esa parte en este momento, ¿verdad? De la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué consiste la blasfemia del Espíritu Santo de Dios? Es atribuir los hechos portentosos del Espíritu Santo a Satanás, ¿verdad? La historia está en Mateo 12:22 y los versos subsiguientes, cuando Cristo sanó un sordo mudo y el sordo oyó, el sordo habló, y estaban allí los fariseos hablando mal de Jesucristo, que las obras que él hacía era a través de Belcebú. Le atribuyeron esos milagros no al Espíritu Santo. En este caso no se narra qué le pasó a los fariseos, porque esa es una blasfemia. Ya, el Señor. Sin embargo, ¿verdad? El Señor allí habló en esta parte diciendo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Aleluya. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. San Mateo 12:22
al 32. Wow. Esta es una enseñanza que nos advierte, ya que no miramos la consecuencia de esta blasfemia en los fariseos. En cambio, en lo que mencionó el pastor, en Ananías y Zafira, ¿verdad? Mentir al Espíritu Santo de Dios también es blasfemia. Wow, Dios mío. ¿Verdad? Esta pareja, conforme en Hechos capítulo 5, del 1 al 25, ¿cómo se convierte en una mentira al Espíritu de Dios, en blasfemia? Eso lleva muchas situaciones en la vida del cristiano, de la cual tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva los hermanos eran tan unidos, vivían en armonía, no tenían nada en común. Todo lo que tenían era de todos. Ellos pues, sin ningún interés de quedar bien con el pastor, con los líderes, con nadie, ellos voluntariamente vendían sus terrenos, vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Eran los apóstoles de aquel tiempo que tenían temor de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, y sabían distribuir entre los más necesitados todo aquello que se traía. Yes, sir. Esta pareja, no sé cómo se les llenó el corazón de mentira y de engaño. Las dos cosas, la mentira es una cosa y el engaño es otra cosa. Más enseguida lo vamos a explicar. Esta pareja se pusieron de acuerdo. Ellos ya habían prometido, no sé si los demás hermanos, cuando traían sus ofrendas, prometieron. Quizás solo vendían y lo traían, pero estos prometieron. La Biblia dice en Eclesiastés, mejor no prometas sino cumplas. ¿Verdad? Es mejor no prometer. Parece que ellos hablaron. Es como hacer un pacto. Y vendieron el terreno. Y vino Ananías, cuando estaba Pedro, ya no era el emocional, sino era el Pedro lleno del Espíritu de Dios. Y le preguntó que por cuánto había vendido la propiedad. Y Ananías le dijo que por tanto había vendido y no había entregado todo el dinero. Allí mismo, en la presencia del Espíritu Santo de Dios, expiró. A las 3 horas apareció su mujer Zafira y le hizo la misma pregunta, que había consentido con su esposo, que ninguno de los dos se habían estorbado. Y Pedro le dijo, ahí están los jóvenes que acaban de sacar a tu marido muerto y tú también vas a lo mismo. Allí mismo cayó y expiró. Esta historia, yo lo voy a dar la parte del pastor ahora mismo, nos deja claramente un temor en nuestra vida, que Dios va a llenar a su pueblo del Espíritu Santo de Dios. Antes de irnos al cielo, va a haber un mover poderoso. Eso se llama avivamiento. El avivamiento consiste en salvación. El avivamiento no es solamente danzas y hablar en lenguas. La prioridad del avivamiento es salvar, sanar, libertad. Usted lo puede leer en la iglesia primitiva, cómo se unieron aún en las cosas que los demás no tenían y los demás podían traer. Eso es el avivamiento. Van a haber más almas salvas en esta temporada que nunca antes en la vida. Y esta pareja, llena de envidia, de competencia, yo no sé qué pensamiento. Siempre hay que estar seguro, hay que verificar nuestras intenciones. ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Tú quieres que te vean? ¿Tú quieres competir con los demás? ¿Qué vas a dar que los demás? ¿O lo estás haciendo para Dios? Dios quiere examinar lo profundo de nuestros corazones, en nuestras obras. Todo lo que hagamos, digamos, actuemos, pensemos, tiene que ser para la gloria y la honra del Señor. Aún con nuestras luchas, el Espíritu de Dios nos ayuda. Pastor. La competencia no es desde hoy. Pablo lo vio.
Filipenses 1:15. Ellos estaban compitiendo. Lo triste de esto, como hay tantos matrimonios así, a mí, si digo esto, si es algo errado que me puede llevar al infierno, o a la pastora me dice, no, yo no voy a ir al infierno por ti cuando estoy errado, porque cualquiera podemos errar, pero esos matrimonios eran carnales. El otro no pudo llamar la atención a su esposa. No robemos ese dinero, así como hay tantos ladrones en este camino que se han hecho de casas, de carros de lujo, mansiones, yate, aviones, algunos de ellos. Amados hermanos, aquí está. Mentira al Espíritu Santo, que hoy en día la mayoría de la iglesia no lo invocan. Esa iglesia, sal de ahí. Te vas a ir al infierno junto con ellos. Le estoy hablando Biblia. Dios perdona todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Está diciendo aquí Mateo 12:31. Amado, es en serio. Una iglesia, por ende, las iglesias no hay sanidad. Ni la música de hoy es negocio. Eso no está en la Biblia. El Espíritu Santo. Y no puede suplementar el concierto al Espíritu Santo, la palabra de Dios. Amados hermanos, es serio. Aquí está, Hechos 1:8. ¿Cómo vas a recibir poder en el concierto? En protemplo, en danzas. No, es orando, ayunando, vigilando, congregando. Aquí está, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí viene. Y me seréis testigo en Jerusalén. Jerusalén es tu casa. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea. Judea son tus vecinos. Judea son tus vecinos. ¿Cuántas veces le has hablado a tus vecinos? Un pastor que tenía una cristiana a su lado. No voy a mencionar el nombre. Nunca su vecina cristiana le habló de Cristo. Amados, me seréis testigo en Jerusalén, primeramente. Después, ya expliqué qué significa Jerusalén. Es la casa, tu casa. En Judea, que son tus vecinos. Judea son tus vecinos. Samaria son tus enemigos. Reconcilia con tus enemigos, hombre, ya. Hay que dejar de hacer competencia. Después, Judea hasta lo último de la tierra. Es decir, en todo los demás países. En todos los demás países. Marcos 16:15. Mateo 28:19-20. Ir a ser discípulos. Y muchos pastores no están discipulando para tener esas ovejas ciegas, para que no sepan la escritura, qué es lo que es, qué es lo que, porque ahí está la GPS, la mapa, para estar sacando tu diezmo. Amados hermanos, en todo lo demás. Pastor. Sí, ese es el poder que nos ayuda a predicar este sagrado evangelio. ¿Verdad? Jesucristo, quien lo llevó al cielo, fue el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, yes. En el libro de Hechos, capítulo 1. Él les dejó una comisión, una orden a aquellos 120 que se quedaban en Jerusalén. Sí, Señor. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, les dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. No, escuchen, amados. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios mío. Evangelio sin poder no es evangelio, porque el diablo se sabe la Biblia y se la citó a Dios en Lucas, capítulo 4, en el desierto, en el día de la tentación. Él le dijo, lánzate de aquí. Y le citó el Salmo 91, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ese es el engaño del espíritu de suicidio. Cuando le dice el diablo a la gente, tírate, que no te va a pasar nada. Tírate, porque mira lo que dice la Biblia. Ese es el engaño, esa es la mentira de Satanás. Quiere decir, el evangelio tiene que predicarse con el poder del Espíritu Santo, porque ya el diablo se la sabe, pero no tiene poder. Es alguien que le da el poder cuando lo escucha sus mentiras, aun cuando sean bíblicas, porque el diablo
Señor lo reprende en esta hora. Se sabe en la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Por eso hay que tener discernimiento en este tiempo. Porque cualquiera lo puede predicar. Pero Cristo le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. El poder que Dios está hablando allí en Hechos 1:8 es el respaldo de la palabra. Muchas veces el evangelio es predicado sin ese respaldo del Espíritu Santo de Dios y solamente quedan palabras vacías y huecas, aun cuando es la palabra, no tiene ningún efecto. Reman bien por YouTube, Facebook, radio, reman bien. Pero no. Cuando la palabra es predicada bajo la unción, el poder, que tú te metes con Dios, te metes en ayuno, te metes en oración, haces retiro, clamas a Dios por las almas, que esas almas sean sanas, sean salvas. Para eso es, no es para hablar un evangelio de mucho griego, de mucho hebreo, de mucha exegética, teología, homilética. Yo estudié eso, yo soy graduada en la universidad aquí de Estados Unidos. Eso a mí no me asusta. A mí no me importa eso. Es que el problema ahorita ya no. Pero, va a pasar. Sí, ¿sabe qué? ¿Sabe qué me importa? Sí, pastor. Sí. El temor de Dios. Amén. El temor no son las muchas letras. Las muchas letras matan al ser humano. Y lo que Pablo tenía por basura, eso es lo que muchos tienen por currículum, con muchos diplomas. Yo tengo muchos diplomas. Soy psicóloga, soy teóloga, tengo un máster, tengo otro estudio desde mi país, soy bookkeeper. Hermanos, yo no me acuerdo de nada de esa basura. Amados, eso es basura. Con toda la teología yo puedo irme al infierno. Ese no es el poder que te va a dar Dios, es el Espíritu Santo de Dios que te da el poder para respaldar la palabra y sea efectiva en la vida del hombre. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, no muchos títulos, no muchas palabrerías. Aquí. No se puede. Aquí en Nueva York casi ya no hay pastores. Solo con ustedes, el reverendo y doctor. Y no pueden expulsar un demonio con su doctorado. Hoy en día va a la iglesia enfermo, salís de ahí más cojo. Pero ¿qué es lo que dice Santiago 5? Llevará a los enfermos a la iglesia, ¿va, pastora? Y la oración del justo sanará al enfermo. Hoy en día visité una iglesia. Todo el mensaje fue por mí, sátires. Así es uno cuando está acabado. Amados hermanos, ya no hay evangelio. El evangelio es todos los días. Los hombres y mujeres que anduvieron con Jesús. ¿Cómo va a haber poder? Viendo novela, chateando ahí, peleando ahí, con la envidia, odio. Haga la reconciliación con tu familia. Amados, estamos a tiempo. Recibiréis poder. ¿Cómo? No dejar de congregar. Amados, montón por YouTube haciendo competencia por la radio y televisión. Tienen rema. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es arriesgar su vida allá. Como perdió la vida Pedro, Esteban, Juan el Bautista, Cristo en la calle, donde están los tiburones de 30 metros, osos, donde están los tigres, donde están, amados hermanos, los narcotraficantes, donde están nuestros hermanos. Amados, ya no hay evangelio. Pablo sabía en Gálatas 1 que venía otro evangelio sin poder. Los restos son emociones. Ahí hay una página de unos charlatanes, ahí, amados hermanos, se llama Hechos de los Pastorlobos y Apostolobos y Sacerdolobos. Vete ahí, va a ver la blasfemia que hay allí. Jóvenes corriendo, jóvenes endemoniados, jóvenes haciendo competencia de lo que vio Pablo. Hechos de los Pastorlobos y Apostolobos y Sacerdolobos. Y hay unas mujeres ahí con un cuerpo, tacones así, pastoras. Ya no hay evangelio. Día de oración vacío, pero dile concierto para ir a menear la colita. El evangelio todos los días, las 24 horas al día.
Eso no necesita ser reverendo para entender esto. Chequea cómo estaba Mateo, Marcos, Lucas, Jócabe, Elizabeth, Rebeca, Débora, todos los días. Ana, por eso ganó su guerra contra 3 chiflados Cana, Penina y Elí. Ana oraba y cantaba, es compositora también, pero ya no hay evangelio hoy en día. Día de oración vacío. Y las iglesias pasamos por una ayer. Le dije a mi esposa, qué pena, muchas iglesias. Ahí mi esposa estuviera dando tratado. Por ende, Dios sabe a quién le da dientes. Muchas iglesias, ahí pasa la gente para ir a trabajar, para coger buses y trenes. Pastora. Amén, amén.